Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte. Un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios, indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios, indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptible. 3. Buenos días, bienvenidos a nuestro servicio virtual. Espero que disfruten el tiempo de alabanza. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad
brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Oh, alma cansada y turbada, sin
Hechos 8, del 4 al 25. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: «Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios». Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: «Denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo». «Que tu dinero perezca contigo», le contestó Pedro, «porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado». «Rueguen al Señor por mí», respondió Simón, «para que no me suceda nada de lo que han dicho». Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Buenos días, familia ICP, que el Señor bendiga a cada uno. Quiero darles la bienvenida a nuestro servicio virtual una vez más, y espero que puedan disfrutar de todo lo que continúa el programa, ¿no? Bueno estar escuchando las alabanzas, y felicito a todos aquellos que están separando este tiempo, 2 domingos a las 10:30 de la mañana, para poder ser parte de este servicio virtual. Recordemos que esta tercera ola que está todavía acomodándose en nuestro país no debe enfriar nuestras ganas de alabar al Señor, nuestros deseos de honrar el tiempo que a Él le pertenece a través de los servicios virtuales. Desde casa, un gran abrazo para cada uno de ustedes, y mandar saludos a todos aquellos que están en sintonía ahora. Un saludo especial para Baby y también para César, que se están casando dentro de poco. Saludos para ustedes, nuevos discípulos en Cristo, que puedan seguir adelante. Bien, seguimos con nuestra serie Hechos. Predicar aún en tiempo de pandemia. Nuestro llamado a predicar aún en tiempo de pandemia, parte 1 lo estuvimos viendo la semana pasada, el domingo pasado, y ahora vamos a ver la parte 2. Recuerden cómo está aquí la situación en la iglesia en Jerusalén. La iglesia estaba saliendo de su confort, ¿verdad? El confort aquel
donde a veces nosotros también nos amoldamos automáticamente por las circunstancias, nos acurrucamos bien y nos incomoda que alguien nos empuje a hacer algo que debemos hacer pero que nosotros no queremos hacer, y esto es lo que Dios hace con la iglesia en Jerusalén a través de la persecución. Todos son movilizados y fueron aún a lugares donde no querían ir a predicar a gente que no querían predicar. A veces como cristianos tenemos esa argolla de que solamente queremos ser un grupito, unos cuantos amigos, unos cuantos hermanos, pero tanto nos amamos o tanto nos compenetramos que nos olvidamos realmente que nuestro llamado no es hacer argolla, sino nuestro llamado es ir a predicar, nuestro llamado es ir a hacer la obra de Dios, a cumplir la gran comisión. Entonces la iglesia sale y aparece un personaje muy importante aquí, muy valiente, y es Felipe. Y ustedes acaban de escuchar la lectura, y Felipe es aquel que se levanta y comienza a predicar. Y acá suceden cosas interesantes. Una de las cosas más impactantes que va a sufrir o va a confrontar la iglesia es lo típico que sucede en medio de la congregación o en medio de la predicación del evangelio con cosas extrañas, ¿no? Primero hay sanidades y también hay oposición. Ya estamos viendo que la persecución, que no es la prohibición de la predicación solamente, sino la persecución es donde la vida del cristiano o del ser humano ya está corriendo peligro, ¿no? Una cosa es que tengamos restricciones para la predicación y otra cosa es la prohibición y la persecución. Es que son cosas distintas. Entonces que vamos a ir avanzando desde el versículo 4 en el capítulo 8 donde estamos. No se olvide que nuestra serie es Hechos, el origen, ¿no? El origen de la iglesia. Entonces, y nuestro tema es nuestro llamado a predicar a pesar de la pandemia. Dice en el versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Qué interesante es saber, dice, todos los que habían sido dispersados ahora estaban predicando en todos lados. No se estaban quejando del piano, no se estaban quejando de las sillas de la iglesia, del horario, de los mosquitos, no se estaban quejando del calor, no se estaban quejando de la distancia, no se estaban quejando, porque todos esos lujos o esos detalles a veces dañan nuestras iglesias. Muchas de nuestras iglesias se han convertido como una especie de restaurantes, como iglesias que prestan un servicio a buscadores, ¿no? Y los buscadores van, aquí hay aire acondicionado, acá hay buena alabanza, nadie busca a Dios, todos buscan su confort. Y creo que Dios nunca estaba de acuerdo que ese confort sea lo que la gente buscaba. Quiero recordarles que cuando Cristo predicaba, dice, se iba al mar de Galilea, a la orilla, y ahí hay como pequeños anfiteatros formados por la naturaleza. Y él predicaba en ese descampado, en la mañana, en pleno sol, en el frío, a campo abierto, donde había mosquitos, donde había ruido, donde había sol, donde había calor, donde había frío tal vez. Tengo unos pájaros que me acompañan aquí. Entonces, es importante que veamos esto, que no te acostumbres a buscar tu comodidad, porque no estamos llamados a estar cómodos en la iglesia. Si hay la oportunidad de vivir en algún momento por las circunstancias, tal vez el país, una iglesia cómoda, con aire caliente o con aire frío, con algunas cosas lindas, hay que disfrutar ese momento, pero también van a venir momentos de dificultad como la pandemia, como ahora esta tercera ola, la variante Delta, que no deben impedir nuestra predicación. Y no importa, nuestra iglesia, por ejemplo, es una iglesia en estos momentos muy incómoda, cuando tenemos reuniones a las 5:30, cuando no tenemos sol, cuando ya bajó el calor un poco, cuando no tenemos techo y tenemos que acomodarnos y vienen los mosquitos y me imagino que eso debe ser un poco complicado para algunos que están acostumbrados a tener un poco de comodidad.
Pero hermanos, aún en medio de eso, debemos buscar al Señor, debemos servir al Señor, porque no es lo mismo estar viendo, yo reconozco que no es lo mismo estar viendo la predicación desde tu casa, sentado, a que puedas interactuar con otros cristianos que tienen tu misma fe en común y puedan ustedes abrazarse, orar juntos, cantar juntos. Qué lindo es eso. Cuando se vuelva a dar, seguro que lo vamos a disfrutar, pero hay momentos en que vamos a tener que salir de nuestro confort. Mira, acá dice en el versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Qué interesante saber de que aquí los cristianos habían aprovechado su tiempo. Ellos creían que iban a quedarse en Jerusalén todo el tiempo, olvidándose la gran comisión, pero habían hecho algo muy lindo, que habían aprovechado la instrucción de los apóstoles para cimentarse, enraizarse bien, conocer muy bien las escrituras, lo que ellos conocían, y luego, ahora que la persecución estaba en medio de las circunstancias, en medio de su vida estaba en peligro, ellos no hacían otra cosa más que predicar el Evangelio. Qué maravilloso tener recursos de conocimiento y de la palabra de Dios para predicar a otros el Evangelio. Qué lindo. Espero que nosotros podamos ser esa iglesia también que cumple la gran comisión. En el versículo 5 dice, Felipe bajó a anunciar a una ciudad de Samaria, y les anunciaba al Mesías. ¿Qué cosa hablaba Felipe? Como decía hace un rato, no se estaba quejando. Felipe estaba anunciando al Mesías. No tenía la plataforma adecuada. No tenía una iglesia donde él se iba, le ponían un refresco, le daban una ofrenda para predicar. No. Muchos cristianos predican, muchos pastores predican por ofrenda. Pero Felipe estaba predicando porque era un siervo de Dios y había entendido que su llamado era predicar el Evangelio. A Jesucristo el Mesías resucitado. Cuando hablamos del Mesías, para aquí el contexto de Samaria, que son los samaritanos, que son judíos que no guardaron los pactos y que no eran judíos al 100%, estaban escuchando que el Mesías ya había llegado. Y estoy seguro que ellos tenían más apertura que los mismos judíos, porque el samaritano esperaba lo mismo que el judío ortodoxo. Así que Felipe no predica más otra cosa, no hay quejas, no hay otras novedades, que es el mensaje del Evangelio. En el versículo 6 dice, al oír a Felipe y ver las señales, milagros que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de políticos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Son señales, ¿no? Dice, de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos. ¿Qué tal unción, qué tal respaldo que tenía Felipe al predicar el Evangelio ahí en esta ciudad de Samaria? Interesante. Son señales que siguen a la iglesia en medio de la predicación. Hoy por hoy ya no vemos muchos milagros, pero escuchamos en alguna televisión, en alguna radio, hombres que vienen y hacen una gran campaña de anuncio para ver milagros y a ver sanidades. Y se ha visto en muchos casos que ha habido fraude. Pero aquí no estamos hablando de ese show montado para adquirir riquezas o ganancias deshonestas a costa de la palabra de Dios. Aquí vemos que hay una realidad. Felipe es un discípulo que está predicando, pero no solamente está predicando, sino que Felipe también está actuando de una manera poderosa, respaldada por el Señor, y él está siendo usado para los milagros de sanidades, milagros de liberación, y él está siendo respaldado por el Señor, y aquí lo muestra. Hermanos, en estos tiempos, donde debemos romper el confort, vemos que en vez de que ellos sean defraudados o abandonados por Dios, ellos están experimentando una compañía y un respaldo del Señor de una manera sobrenatural. Tanto así que Felipe, un ser humano común y corriente, ya no es Pedro, ya no es Juan, ya no es ninguno de los apóstoles. Ahora es Felipe, un hombre común de la congregación que ha consagrado su vida al Señor y se ha propuesto continuar. Ahora es un hombre usado por el Espíritu de Dios, usado en milagros. ¿Tú te imaginas que
tú siendo un instrumento de Dios, llegando a un lugar y en vez de hablar de chismes y otras cosas, empiezas a predicar el evangelio, empiezas a orar por los enfermos y se sanan, eso va a ser una locura. Porque estás cumpliendo la gran comisión, porque estás predicando el mensaje del evangelio. Pero sin embargo, ahora ya estamos en la persecución, ahora Felipe predica. Quiera el Señor que muchos de nosotros tengamos esa acción de Felipe de predicar el evangelio también a otras personas en diferentes lugares, el Mesías, el mensaje de Cristo. Ahora vamos a encontrar un hecho que es muy peculiar, pero también peligroso, que sucede sobre todo en nuestra Amazonía o en las ciudades o en las provincias, ¿no? Dice en el versículo 9, dice: y desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Ojo, a toda la ciudad de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Le seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con todas sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Interesante. Dice que este hombre era un hombre que estaba llevándose el crédito que no le pertenecía. Y esto puede ser un riesgo para nosotros los pastores, que llegar al punto de ejercer un nuevo ministerio, y ese nuevo ministerio es el ministerio de la pastolatría, ¿no? Iglesia que depende, cristianos que dependen al 100% del pastor, y de tal manera que el mismo pastor se siente tan indispensable, tan poderoso, tan imprescindible. Felipe era ese hombre que le atribuían incluso un título del poderoso de Dios, el que estaba encargado con el poder de Dios. Dice que había engañado a mucha gente. ¿Cuántas doctrinas de comunidades distorsionadas que dicen predicar el evangelio hoy por hoy tienen cautivo a mucha gente? Esto no es nuevo. Ya vemos que hace 2000 años atrás también había esa cautividad de esos espíritus engañadores, y Felipe era un instrumento de Satanás. Pero llega Felipe con el evidente poder de Dios que sobrepasa los supuestos poderes que Felipe hacía, usado por Satanás por supuesto, engañando a mucha gente, y ahora el asombro era más que eso. No solamente se asombraban, sino que creían el mensaje, porque había una razón, una explicación, un canal de entendimiento para que la gente pudiera saber en qué está creyendo. Ya no era un misterio, porque Felipe superaba con el poder de Dios, supera el poder de Satanás, y eso es muy interesante. Así que el mismo, este mago, este hechicero, cree también en Felipe, Simón el hechicero, Simón el engañador. ¿Cuánta gente famosa hoy por la televisión se lleva esos créditos en el nombre de Jesucristo? Pablo llegó a predicar un mensaje que dice que él solamente está dedicado a predicar la locura del evangelio, la palabra de Dios. Eso es todo lo que quiere hacer, no quiere brillar. Y creo que es el camino que todos los líderes y pastores debemos tener. Yo también no quiero brillar, quiero que brille la palabra de Dios y que se vean mis defectos, porque no soy perfecto. Y el Señor nos protege de esa manera, mostrando nuestros defectos, para que nadie ponga los ojos en nosotros, sino en Cristo Jesús, que es nuestro verdadero ministerio, ¿no? Mostrar a Cristo. Entonces, y dice, qué interesante es que Simón también creyó. Miren, todos, en el versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. O sea, no solamente creyeron, sino que
se volvieron discípulos y se levantó la iglesia en Samaria, la primera comunidad, un solo hombre. ¿Cuánto puedes hacer tú también en esta pandemia, teniendo un grupo, tal vez un grupo de estudio de tus propias familias y amigos, virtual tal vez, o de tu barrio, usando algunos recursos de la iglesia para ayudar a otros a comprender el Evangelio? Simón mismo creyó después de bautizarse. Seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Qué lindo, ¿no? Un refuerzo. Dice, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y aquí comienza una confrontación, una historia triste. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaban el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Qué interesante. Miren lo que pasa con este hombre. Muchos anhelan el ministerio del pastorado o anhelan tener un ministerio, una participación en la iglesia. Me pongo a recordar lo que habíamos visto en Ananías y Zafira, que no eran íntegros en sus pensamientos. Anhelaban llevar la honra y el respeto de la congregación, pero no tenían integridad porque sus intenciones no fueron las correctas. Aquí tenemos este mismo hombre que aparentemente cree, pero sin embargo él quería aprender. Supuestamente pensaba que el evangelio es una especie de reclutamiento de futuros gurús, de futuros poderosos, para que pueda él cobrar después a la gente. Y lo mismo que hacía, solo estaba cambiando de Dios. Lo que hacía él engañando a las personas, quería hacerlo ahora de manera poderosa y seguro que quería lucrar. Ya había pensado en muchas cosas para que él se beneficiara de esta situación, pero sin embargo podemos ver con claridad que el Señor usa a Pedro y a Juan para confrontar y solucionar esta situación. Muchos de nosotros vamos a ver líderes que pierden el foco o personas que se levantan en una congregación y de un momento a otro salen dividiendo la iglesia, formar otra iglesia, porque ellos tienen no voy a decir el llamado, pero tienen esa unción que les sigue de la división, cuando ellos se sienten fuertes, cuando se sienten poderosos, cuando se sienten que saben mucho. Y eso no es el crecimiento del evangelio, que no se confunda. Eso es una división de personas que están siendo lideradas por un Simón. Así que hay que tener bastante cuidado en cómo se enfoca esta situación. Finalmente estamos llamados a predicar. Dice que los apóstoles predicaron en todos los lugares donde iban. Mira, Pedro y Juan, Simón, salieron de su confort y todo lo que pudieron hacer. No se olviden, predicar fuera de nuestro confort. Y luego ser usados con integridad para que el Señor obre a través de nosotros en señales, en milagros. Luego podemos seguir avanzando y vamos a ver que en medio de todo eso vamos a encontrar individuos, personas que van a hacer frente y van a querer de alguna manera pegarse a nosotros para, no sé, aprender algo, beneficiarse de algo. Pero sin embargo, el Señor dará el respaldo suficiente. Qué interesante es que la iglesia respalde a sus líderes. Acá no es que se levantó Felipe y se fue. Felipe comenzó a predicar,
su iglesia mandó a los líderes principales para sostenerlo, para apoyarlo, para fortalecerlo y conformarlo. Así que en estos tiempos podemos ver que la iglesia sigue funcionando igual. No hay líderes independientes que hacen lo que quieren sin supervisión, sin que rindan cuenta a nadie. Todo funciona bajo un propósito, bajo un proceso, y esa es la iglesia de Cristo. Qué bueno que tú estás en ICP o tal vez en otra iglesia. Te pido que tengas tus mejores relaciones con tus líderes, porque eso es lo que el Señor quiere para sus siervos, para sus miembros, para sus discípulos. Hermanos, que el Señor los bendiga. Seguimos en nuestra serie de Hechos. Nos vemos el próximo domingo. Ya estaremos anunciando si vamos a tener servicio presencial o seguimos de manera virtual, respetando los protocolos y las restricciones de nuestras autoridades. Dios bendiga a cada uno. Hasta el próximo domingo. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo domingo. explicar que no existe otro igual y